Él era un hombre construido sobre las ruinas de su pasado, amargado y frío como el mármol. Ella era la encarnación de la luz, una risa que a él le sonaba a insulto personal. Su plan era simple y cruel, apagar su alegría para que ella pudiera entender la oscuridad en la que él vivía. Pero nunca imaginó que ver esa misma alegría en brazos de otro hombre desataría un infierno dentro de él. De un momento a otro, su desprecio se convirtió en una obsesión tan posesiva que amenazaba con consumirlos a ambos. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. La puerta de la sala de junta se abrió con un chirrido casi imperceptible, pero en el silencio sepulcral de la oficina de Mateo Rivas, sonó como un trueno. Él no levantó la vista de los informes que cubrían su escritorio de caoba oscura. Sabía quién era. Podía sentirlo. Era una presencia ruidosa incluso en su quietud. Valentina Morales, la gerente de proyectos de Innovatec, la empresa que Rivas Corp acababa de absorber en una fusión hostil, era una anomalía andante. Era color en su mundo de escala de grises. Su risa, que había escuchado retumbar por los pasillos durante la última semana de transición, era como un taladro en su cráneo. Un insulto a la seriedad con la que él había construido su imperio. Señor Rivas, dijo ella, y su voz, melódica y clara, le crispó los nervios. Quería entregarle personalmente el informe de integración del equipo. He incluido algunas sugerencias para optimizar el flujo de trabajo entre los antiguos empleados de Innovatec y su personal. Él finalmente levantó la vista. Sus ojos, del color del acero frío, la recorrieron de arriba a abajo con una lentitud deliberada y despectiva. Llevaba un vestido de un azul eléctrico que parecía robarle la luz a la habitación y una sonrisa que, a su parecer, era completamente inapropiada para un entorno profesional. Parecía no tener ni idea de la carnicería corporativa que acababa de ocurrir, de cómo él había desmantelado la empresa de su antiguo jefe, pieza por pieza. Déjelo sobre la mesa, señorita Morales, su voz era un murmullo grave, cortante. Y cierre la puerta al salir. Su entusiasmo está creando una corriente de aire. Valentina parpadeó, la sonrisa vaciló por una fracción de segundo antes de reafirmarse, como si fuera un músculo bien entrenado. Por supuesto, señor Rivas. Solo pensé que podríamos discutir un par de puntos. Creo que tengo algunas ideas que podrían. No recuerdo haberle pedido sus ideas, la interrumpió él, volviendo su atención a los papeles. Recuerdo haberle pedido que gestionara una transición. Su trabajo es ejecutar mis órdenes, no adornarlas con sus ocurrencias. La palabra ocurrencia salió de su boca con un veneno apenas disimulado. Valentina sintió una punzada de ira, pero la cubrió rápidamente. Conocía la reputación de Mateo Rivas. Un tiburón, un genio de los negocios, un hombre tan amargado como exitoso. Su fama lo precedía. Pero una cosa era escucharlo y otra muy distinta era sentir el peso de su desprecio directamente sobre ella. Dejó la carpeta sobre la esquina pulida de la mesa y se dirigió a la puerta. Entendido, señor. Que tenga un buen día. La risa nerviosa que escapó de sus labios al decir buen día fue la gota que colmó el vaso para Mateo. Antes de que ella pudiera tocar el pomo, él habló de nuevo, su voz más baja, más peligrosa. ¿Le parece algo gracioso, señorita Morales? Ella se detuvo, de espaldas a él. No, señor. Es solo un tic nervioso, supongo. Una costumbre. Una mala costumbre, sentenció él. La alegría sin motivo es una señal de estupidez o de ignorancia. ¿Cuál de las dos es su caso? Valentina se giró lentamente, sus ojos castaños, normalmente cálidos y brillantes, ahora tenían un destello de desafío. Ninguna de las dos, señor Rivas. Es una señal de resiliencia. Tal vez debería probarla alguna vez.
Por primera vez en mucho tiempo, alguien le había respondido. Una furia helada y extrañamente estimulante recorrió las venas de Mateo. Se levantó de su silla, un hombre alto e imponente, y caminó lentamente hacia ella, rodeando su propio escritorio como un depredador que acecha a su presa. La resiliencia es para los que fracasan y necesitan consolarse, siseó, deteniéndose a apenas 1 metro de ella. Yo no fracaso. Yo gano. Y en mi mundo, la única emoción útil es la ambición. Todo lo demás es ruido. Y usted, señorita Morales, es muy ruidosa. Él estaba tan cerca ahora que ella podía oler su colonia, una fragancia cara y masculina de sándalo y cuero. Podía ver el cansancio grabado en las finas líneas alrededor de sus ojos, la tensión en su mandíbula perfectamente afeitada. Había algo roto en él, una oscuridad que era casi palpable. Mi trabajo habla por mí, no mi nivel de ruido, replicó ella, manteniendo la voz firme a pesar de que su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Y mi trabajo, como verá en ese informe si se digna a leerlo, es impecable. Mateo sonrió, pero fue una sonrisa sin pizca de humor. Era una torcedura cruel de sus labios. Lo leeré cuando tenga tiempo de descifrar las notas escritas con tinta de arcoíris. Ahora, si me disculpa, tengo una empresa que dirigir. Una empresa que ahora incluye sus alegres y coloridas responsabilidades. Fue un despido claro. Valentina apretó los puños, dio media vuelta y salió de la oficina, cerrando la puerta con un clic más fuerte de lo necesario. Una vez en el pasillo, se apoyó contra la pared y respiró hondo, tratando de calmar el temblor de sus manos. Su mejor amiga y ahora compañera de trabajo, Sofía, se acercó a ella con cara de preocupación. ¿Sobreviviste al encuentro con el rey del hielo? Valentina forzó una sonrisa. Apenas. Creo que me odia. Él odia todo lo que no sea de color gris, beige o negro, dijo Sofía, ajustándose las gafas. No te lo tomes como algo personal. Dicen que su alma hace juego con sus trajes. Me dijo que mi alegría era estúpida, murmuró Valentina. Pues yo creo que tu alegría es lo único que puede salvar a este lugar de convertirse en un mausoleo, replicó Sofía, pasándole un brazo por los hombros. Vamos, te invito a un café. Necesitas un siote cafeína para contrarrestar su siote veneno. Mientras se alejaban, Mateo, desde el interior de su oficina de cristal ahumado, las observaba. Vio a Valentina gesticular, su rostro animado mientras le contaba a su amiga lo ocurrido. Y entonces, a pesar de todo, ella se rió. Una risa genuina, liberadora. Y el sonido, incluso a través del grueso cristal, le pareció más irritante que nunca. Su plan tomó forma en ese momento, frío y preciso como una ecuación matemática. No bastaba con ignorarla. No bastaba con despreciarla. Tenía que quebrarla. Tenía que apagar esa luz irritante, demostrarle que su optimismo era una frágil fachada que él podía hacer añicos con un solo dedo. Quería verla tan gris y vacía como se sentía él. Quería que el silencio de ella fuera su trofeo. Durante las siguientes semanas, Mateo se dedicó a su misión con una crueldad metódica. Le asignaba los proyectos más tediosos y con los plazos más imposibles. Rechazaba sus propuestas en reuniones públicas, utilizando un sarcasmo afilado que dejaba a todos los demás incómodos. Una idea, encantadora, señorita Morales. Llena de sentimiento. Desafortunadamente, en esta empresa preferimos las ideas que generan dinero. Revisaba su trabajo con una lupa, buscando el más mínimo error para señalarlo en correos electrónicos copiados a todo el departamento. Valentina aguantaba estoicamente. Trabajaba hasta tarde, sus ojeras eran cada vez más pronunciadas, pero se negaba a darle la satisfacción de verla derrumbarse. Cada mañana llegaba con un vestido de un color más brillante que el anterior, como un acto de desafío silencioso. Le sonreía a todo el mundo, ofrecía ayuda a sus compañeros y su risa, aunque quizás un poco más forzada, seguía resonando de vez en cuando.
Era una batalla de voluntades, y Mateo se encontraba cada vez más frustrado y, extrañamente, más obsesionado. No podía dejar de observarla. Conocía el sonido de sus tacones al caminar por el pasillo, la forma en que se mordía el labio cuando se concentraba, el aroma floral de su perfume que a veces se colaba en su oficina. Una noche, se quedó trabajando hasta muy tarde. La oficina estaba en silencio, excepto por el suave zumbido de los ordenadores. Pasó por el área de trabajo de Valentina y la vio allí, dormida sobre su teclado, con la mejilla aplastada contra las teclas y un mechón de pelo castaño cayéndole sobre el rostro. A su lado había una taza de café fría y un borrador del proyecto que él le había exigido para la mañana siguiente, lleno de correcciones y nuevas ideas. Por un momento, sin el filtro de su irritante alegría, Mateo vio algo más. Vio agotamiento. Vio determinación. Sintió un impulso extraño, casi doloroso, de apartarle el pelo de la cara, de ponerle una manta sobre los hombros. La idea lo asqueó. ¿Piedad? ¿Por ella? Se burló de sí mismo en silencio. Se limitó a dar un golpe seco en su escritorio. Señorita Morales. Ella se despertó de un respingo, desorientada. ¿Qué? ¿Señor Rivas? ¿Qué hora es? Es tarde, dijo él con frialdad. Y su lugar de trabajo no es un dormitorio. Váyase a casa. Ella se frotó los ojos. Estaba terminando el informe para usted. Pues termínelo en su casa o llegue más temprano mañana. Pero no quiero volver a encontrarla en este estado. Da una imagen de incompetencia. Se dio la vuelta y se fue, sin esperar respuesta. Pero la imagen de ella, vulnerable en su sueño, se le quedó grabada en la retina. Esa noche, en su apartamento minimalista y vacío con vistas a la ciudad, no pudo dormir. Se sirvió un whisky, el líquido ámbar girando en el vaso. Su padre, Arturo Rivas, un hombre tan duro como él pero sin su brillantez, le había inculcado desde niño una lección: las emociones son una debilidad. El amor es un mal negocio. La confianza es un riesgo que un Rivas nunca se toma. Su padre culpaba a una traición, a la debilidad de su propio padre, por la casi ruina de la familia décadas atrás. Mateo había vivido según ese credo. Había construido muros tan altos a su alrededor que nadie podía escalarlos. Pero Valentina, con su estúpida sonrisa y sus vestidos de colores, de alguna manera estaba encontrando las grietas. La fusión con Innovatec no solo era un negocio. Era personal. Era una de las empresas de la competencia que más le molestaba por su cultura feliz y colaborativa. Destruir su espíritu era parte del premio. Valentina era el símbolo de todo lo que él despreciaba. Y, sin embargo, cuando cerraba los ojos, no era su risa lo que le atormentaba, sino la imagen de su rostro dormido, pacífico y extrañamente inocente. La sacudió. Era el cansancio, se dijo. Nada más. Al día siguiente, llegó la oportunidad perfecta para intensificar su ataque. La empresa organizaba un cóctel para celebrar la exitosa fusión con varios clientes importantes y socios potenciales. Era un evento crucial, y Valentina, como gerente de proyectos, estaba a cargo de parte de la logística y de asegurarse de que los clientes de la antigua Innovatec se sintieran bienvenidos. Mateo la observó desde la distancia. Llevaba un vestido rojo sangre que se ceñía a sus curvas de una manera que debería ser ilegal en un evento de negocios. Hablaba con los clientes, sonreía, los encantaba. Era un imán social, y a él le repugnaba admitir que era endiabladamente buena en su trabajo. Pero entonces lo vio. Ricardo Vega, el CEO de una prometedora startup tecnológica con la que Mateo llevaba meses intentando negociar una alianza estratégica, se acercó a Valentina. Ricardo era todo lo que Mateo no era: sonriente, relajado, carismático. Le dijo algo al oído a Valentina, y ella echó la cabeza hacia atrás y se rió. No fue su risa forzada de la oficina. Fue una risa profunda, musical, llena de genuina alegría.
Ricardo le ofreció su copa, y ella tomó un sorbo, sus labios rozando el borde donde los de él habían estado. Le tocó el brazo de forma casual, y ella no se apartó. Mateo sintió algo feo y caliente retorcerse en sus entrañas. Era un veneno que no había probado en años, una emoción que creía haber extirpado de su sistema, los celos. Eran puros, primarios, devastadores. Sintió un impulso violento de cruzar la sala, apartar a Ricardo y arrastrar a Valentina lejos de allí. La idea lo dejó sin aliento, tan visceral era. ¿Qué demonios le pasaba? ¿Él, celoso? ¿De ella? ¿De la mujer cuyo espíritu estaba tratando de aplastar? Era absurdo. Pero el sentimiento no se fue. Se intensificó. Vio cómo Ricardo le entregaba su tarjeta de visita a Valentina, como ella la guardaba en su pequeño bolso con una sonrisa que era para él, no para un cliente. Observó cada gesto, cada mirada, y con cada segundo, la presión en su pecho aumentaba hasta convertirse en un dolor sordo. Su plan. Su maldito plan se estaba desmoronando. No podía soportar verla feliz. Pero ahora se daba cuenta, con un horror helado, de que la razón no era la que él creía. No la quería triste y gris como él. Lo que no soportaba era que su felicidad, su luz, fuera para otro. Él la quería. No su tristeza. Su alegría. La quería toda para él. La quería como un trofeo, como una posesión, como la única cosa de color en su mundo en blanco y negro. En ese momento, en medio de un cóctel de negocios, rodeado de gente y ruido, Mateo Rivas comprendió la aterradora verdad. Su desprecio no era más que una máscara, una defensa contra una atracción tan profunda y posesiva que lo asustaba. Ya no quería romperla. Quería poseerla. El juego había cambiado. Ya no se trataba de apagar su luz. Se trataba de robarla para él solo. Con una nueva y peligrosa determinación en sus ojos, vació su copa de un trago y empezó a caminar hacia ellos. El depredador había cambiado su táctica. La caza acababa de empezar de verdad. Ricardo Vega seguía sonriendo, su mano aún rozaba el codo de Valentina de una manera casualmente íntima. Entonces, ¿una startup que desarrolla inteligencia artificial para optimizar la logística urbana? Eso es fascinante, Ricardo. La voz de Valentina era genuinamente curiosa, y la forma en que pronunció el nombre de Ricardo, con esa musicalidad suya, fue como una uña arañando la pizarra del alma de Mateo. La fascinante eres tú, respondió Ricardo con una facilidad que a Mateo le revolvió el estómago. He oído hablar mucho del equipo de Innovatec, pero nadie me preparó para su arma secreta. Valentina se sonrojó ligeramente. Solo hago mi trabajo. Y lo haces con una gracia que escasea en este sector, continuó Ricardo. De hecho, me preguntaba, quizás te gustaría continuar esta conversación en un lugar menos corporativo. ¿Qué tal una cena este viernes? Antes de que Valentina pudiera responder, una sombra se cernió sobre ellos. Señor Vega. Qué sorpresa encontrarlo aquí. La voz de Mateo era un hielo aterciopelado. Ricardo se giró, su sonrisa profesional se amplió al reconocer al anfitrión. Mateo. Amigo mío, felicidades por la adquisición. Un movimiento brillante, como siempre. Extendió la mano, y Mateo la estrechó con una fuerza que hizo que los nudillos de Ricardo se pusieran blancos. Los ojos de Mateo, sin embargo, estaban fijos en Valentina. Veo que ya conoció a la señorita Morales, dijo Mateo, sin soltar la mano de Ricardo. Ella es una de nuestras nuevas adquisiciones también. El énfasis en la palabra adquisiciones fue sutil, pero inconfundible. La convirtió en un objeto, en una propiedad. Valentina sintió una ola de calor subirle por el cuello. Ricardo, ajeno a la corriente subterránea, sonrió. Desde luego. Estaba comentando con Valentina lo impresionante que es su energía. Aporta mucha vida a este evento. La señorita Morales tiene mucha energía, sí, concedió Mateo,
y sus ojos finalmente se posaron en ella, una mirada tan intensa y posesiva que la dejó sin aliento. Había algo diferente en su mirada. El desprecio frío se había ido, reemplazado por un fuego oscuro y abrasador. Tanta energía, de hecho, que a veces necesita un recordatorio de dónde enfocarla. Señorita Morales, ¿podría venir conmigo un momento? Hay un asunto urgente con el catering que requiere su toque personal. Era una orden, no una petición. La excusa era tan endeble que resultaba insultante. Valentina sabía que no había ningún problema con el catering, ella misma lo había supervisado todo. Claro, señor Rivas, dijo ella, forzando una sonrisa a Ricardo. Si me disculpas. Por supuesto, dijo Ricardo, aunque una sombra de confusión cruzó su rostro. No te olvides de mi propuesta, Valentina. No lo haré, prometió ella. Mateo ya la estaba agarrando suavemente, pero con firmeza, por el codo, guiándola lejos de Ricardo y a través de la multitud. Su toque era como una marca de hierro candente a través de la fina tela de su vestido. No dijo nada mientras la conducía por un pasillo lateral, lejos de las miradas de los invitados, hasta una pequeña terraza desierta que daba a los jardines iluminados del lugar. La noche era fresca, y la piel de Valentina se erizó, aunque no estaba segura de si era por el frío o por la proximidad de Mateo. Él cerró la puerta de cristal tras ellos, sumergiéndolos en un silencio relativo, roto solo por la música lejana del cóctel. La soltó bruscamente y se apoyó contra la barandilla, de espaldas a ella. ¿Qué clase de juego cree que está jugando, señorita Morales? Su voz era baja, contenida, pero vibraba con una furia apenas reprimida. Valentina estaba confundida. ¿Disculpe? ¿De qué juego habla? Estaba socializando con un socio potencial, que es exactamente lo que se supone que debo hacer en este evento. Estaba coqueteando, espetó él, girándose para enfrentarla. Las luces del jardín proyectaban sombras en su rostro, haciendo que sus rasgos parecieran más duros, más peligrosos. Estaba usando el evento de mi empresa como su club social privado. La acusación era tan injusta que la ira de Valentina finalmente estalló, rompiendo las barreras de su profesionalismo. ¿Coqueteando? Estaba teniendo una conversación de negocios. A diferencia de usted, que parece pensar que el desprecio es una herramienta de gestión, yo creo en la construcción de relaciones. Y Ricardo Vega es un contacto importante. No vuelva a decir su nombre, la voz de Mateo subió un decibelio, sorprendiéndola. Dio un paso hacia ella, acortando la distancia entre ellos. Su nombre en sus labios, suena vulgar. Ella retrocedió instintivamente hasta que su espalda chocó con la fría pared de ladrillo. Estaba atrapada. Él colocó una mano en la pared junto a su cabeza, inclinándose sobre ella. Su cuerpo grande y musculoso bloqueaba la única salida. ¿Por qué le molesta tanto, señor Rivas?, lo desafió ella, levantando la barbilla. Si tan ruidosa y estúpida me encuentra, debería estar encantado de que alguien más quiera soportarme, ¿no es así? Una sonrisa torcida, casi dolorosa, apareció en el rostro de Mateo. Ahí es donde se equivoca, Valentina, susurró, usando su nombre de pila por primera vez. El sonido en su voz grave la hizo estremecer. Ya no encuentro su alegría estúpida. La encuentro, provocadora. Y no tengo la intención de que la provoque en nadie más que no sea yo. Su otra mano se levantó y, con una lentitud tortuosa, rozó su mejilla con el dorso de sus dedos. Su piel era áspera, su toque inesperadamente gentil, pero había una corriente eléctrica de posesión en el gesto. Tu risa. Continuó, su voz apenas un murmullo, sus ojos fijos en los de ella. Es el sonido más irritante y adictivo que he escuchado. Y la idea de que se la regales a un payaso sonriente como Vega me enferma. Valentina estaba paralizada, su mente luchando por procesar el cambio. Este no era el hombre que la había despreciado durante semanas. Este era alguien más oscuro, más primitivo.
La atracción que había sentido por él, esa curiosidad peligrosa que había intentado reprimir, ahora la inundaba, mezclada con una dosis saludable de miedo. No. No tiene ningún derecho a decirme eso, tartamudeó. Usted no es nadie para mí. Todavía no, admitió él, su pulgar ahora trazando la línea de su mandíbula. Pero lo seré. Esa sonrisa, esa luz que llevas dentro y que tanto me molestaba. Ahora la entiendo. No es para que la apague. Es para que la posea. Será mía. Cada sonrisa, cada risa, cada pensamiento, me pertenecerá. Era la declaración más arrogante, más posesiva que había oído en su vida. Pero la forma en que lo dijo, con una convicción tan absoluta, y la forma en que su cuerpo reaccionaba a su proximidad, traicionaban cualquier intento de indignación. Su respiración se aceleró, sus labios se separaron. Está loco, susurró. Loco por ti, respondió él sin vacilar. Y luego, inclinó la cabeza y sus labios se encontraron. No fue un beso tierno. Fue una reclamación. Un acto de posesión. Sus labios eran firmes y exigentes, moviéndose sobre los de ella con una desesperación hambrienta que la tomó por sorpresa. Sabía a whisky caro y a una soledad de años. Una de sus manos se deslizó desde la pared hasta su nuca, sus dedos enredándose en su pelo, sujetándola para que no pudiera escapar. Su otra mano encontró la curva de su cintura, atrayéndola contra su cuerpo duro. Valentina debería haberlo empujado. Debería haber gritado. Pero en lugar de eso, sus manos se levantaron y se aferraron a las solapas de su traje, como si tuviera miedo de caerse. El beso se profundizó, volviéndose más húmedo, más desesperado. La lengua de Mateo exploró su boca con una audacia que la hizo gemir contra sus labios. Era un beso de ira, de celos, de una necesidad recién descubierta y abrumadora. Cuando finalmente se separó, ambos jadeaban. Los ojos de Mateo ardían con una intensidad que parecía consumir todo el oxígeno a su alrededor. Este es solo el principio, Valentina, jadeó, su frente apoyada en la de ella. Olvida a Vega. Olvida a todos los demás. A partir de ahora, tu atención me pertenece. Se enderezó, la soltó y, con una última mirada devoradora, se dio la vuelta y volvió a entrar en el cóctel como si nada hubiera pasado, dejándola temblando. Con el sabor de él en sus labios y el eco de sus palabras resonando en su mente. ¿Loco? Sí. Peligroso. Absolutamente. Pero por primera vez, Valentina no estaba segura de si quería huir de su oscuridad o dejarse consumir por ella. La proposición de Ricardo Vega ahora parecía un recuerdo lejano, insípido. El único sabor que podía registrar, el único pensamiento que podía formar, era el de Mateo. El hombre que la había despreciado ahora la reclamaba, y la parte más aterradora era que una parte de ella quería ser reclamada. Valentina se quedó en la terraza durante lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo unos minutos. Se tocó los labios, todavía hinchados y sensibles por la ferocidad del beso de Mateo. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias, ira por su arrogancia, miedo por su intensidad y una innegable y humillante excitación que recorría cada fibra de su ser. El hombre había pasado semanas haciéndole la vida miserable, y con un solo beso, con un acto de posesión descarado, había puesto su mundo patas arriba. Volvió a entrar al salón, sintiéndose como si todos pudieran ver lo que había sucedido, como si llevara la marca de los labios de Mateo en su piel. Lo buscó con la mirada y lo encontró en el centro de un grupo de inversores, luciendo tan tranquilo y en control como siempre. Sus ojos se encontraron por un instante a través de la habitación, y él le dedicó una casi imperceptible inclinación de cabeza, una sonrisa secreta que era solo para ella. Era una advertencia y una promesa. Valentina se sintió expuesta, como si él pudiera leer sus pensamientos más íntimos. Decidió que necesitaba irse. Se despidió rápidamente de Sofía, inventando una excusa sobre un dolor de cabeza. Encontró a Ricardo Vega despidiéndose de otros invitados.
Ricardo, lamento tener que irme tan pronto, dijo ella, tratando de mantener su voz estable. ¿Está todo bien? Pareces un poco pálida, dijo él, su preocupación genuina un marcado contraste con la posesividad depredadora de Mateo. Sí, solo, un poco abrumada por todo. Ha sido un día largo, mintió. Sobre tu invitación. Comenzó ella, sin saber qué decir. No te preocupes por eso ahora, la interrumpió amablemente. Descansa. Te llamaré mañana y hablaremos. ¿Te parece? Sí, gracias, Ricardo, dijo, sintiéndose culpable. Se fue rápidamente, casi huyendo. La noche entera se sintió surrealista. En el taxi de vuelta a su apartamento, no podía dejar de pensar en las palabras de Mateo, será mía. Cada sonrisa, cada risa, me pertenecerá. Era la antítesis de todo lo que ella creía sobre las relaciones, sobre el respeto y la libertad. Y sin embargo, el recuerdo del calor de su cuerpo contra el de ella, la desesperación en su beso, la volvía loca. A la mañana siguiente en la oficina, la atmósfera era eléctrica. Valentina evitó a Mateo todo lo que pudo, manteniéndose en su cubículo, con los auriculares puestos, aunque no estaba escuchando ninguna música. Pero podía sentir su mirada sobre ella. Era como un peso físico en su espalda. A mediodía, su teléfono de la oficina sonó. Era la extensión de la asistente de Mateo. Señorita Morales, el señor Rivas requiere su presencia en su oficina inmediatamente. Con un suspiro de resignación, se levantó y caminó hacia la boca del lobo. Cuando entró, él estaba de pie junto a la ventana, mirando la ciudad. No se giró. Cierre la puerta, dijo. Ella lo hizo. El clic sonó definitivo. Me tomé la libertad de revisar el resto de su trabajo de anoche, comenzó, su tono volviendo a ser el de un jefe distante. Su plan para la integración del nuevo software es adecuado. Pero carece de audacia. Valentina se tensó, esperando otra crítica mordaz. Sugiero algunos cambios, continuó. Se giró y le tendió una tableta. Ella se acercó para cogerla, y sus dedos se rozaron. La pequeña descarga eléctrica que sintió la hizo retroceder. Quiero que trabaje en estas modificaciones conmigo. Hoy. Después de que todos se hayan ido. No era una pregunta. Tengo planes, mintió ella débilmente. Cáncelos, dijo él sin rodeos. Se acercó un paso más. Su colonia la envolvió de nuevo. ¿O es que la oferta del señor Vega era demasiado tentadora como para rechazarla? Su voz era sedosa, pero la amenaza estaba ahí. Eso no es de su incumbencia, replicó ella. Todo lo que haces es de mi incumbencia ahora, susurró él, su mirada bajando a sus labios. A las 7. No llegues tarde. Y con eso, la despidió. Valentina pasó el resto del día con un nudo en el estómago. Rechazó la llamada de Ricardo, enviándole un mensaje de texto vago disculpándose y diciendo que necesitaba tiempo. Sofía la miraba con preocupación. ¿Seguro que estás bien? Pareces un fantasma. Estoy bien. Solo estresada, mintió de nuevo. A las 7 en punto, con el corazón en la garganta, volvió a la oficina de Mateo. La mayoría de la gente ya se había ido. Él la estaba esperando, sentado detrás de su escritorio, con las mangas de su camisa blanca arremangadas, dejando ver unos antebrazos fuertes y veteados de venas. Puntual, observó con una media sonrisa. Me gusta la puntualidad. Durante la siguiente hora, trabajaron. O, al menos, fingieron trabajar. Mateo se sentó a su lado en la pequeña mesa de reuniones de su oficina, explicando sus modificaciones. Pero su proximidad era una distracción constante. Su rodilla rozaba la de ella. Su brazo se estiraba frente a ella para señalar algo en la tableta, su pecho rozando su hombro. El aire estaba cargado de una tensión que no tenía nada que ver con el trabajo. Tu idea aquí es demasiado conservadora,
dijo, su voz un murmullo bajo justo al lado de su oído. Ella podía sentir su aliento cálido en su cuello. Necesitas pensar más en grande, Valentina. Necesitas tomar riesgos. Ella intentó concentrarse. Creo que mi enfoque minimiza los riesgos financieros. El dinero no es un problema. El impacto lo es todo, la interrumpió. Su mano se posó en el respaldo de la silla de ella, sus dedos peligrosamente cerca de su hombro. Igual que en la vida. A veces tienes que apostarlo todo para obtener la mayor recompensa. Ella se giró para mirarlo, sus rostros a centímetros de distancia. ¿Y cuál es la mayor recompensa para usted, señor Rivas? Su mirada se oscureció con deseo. Ya te lo dije, susurró. Y se inclinó para besarla de nuevo. Esta vez fue diferente. Más lento, más deliberado. Era una seducción consciente, un beso diseñado para desarmarla. Sus labios exploraron los de ella con una ternura experta que desmentía la ferocidad de la noche anterior. Valentina sintió que su resistencia se derretía como la cera. Respondió al beso, sus manos encontrando el camino hacia su nuca, sus dedos enredándose en su espeso cabello oscuro. Mateo gimió suavemente, un sonido de pura satisfacción, y la atrajo más cerca, hasta que ella estuvo sentada ahorcajada sobre su regazo, sin romper el beso. El trabajo fue olvidado. La tableta cayó al suelo con un ruido sordo que ninguno de los dos escuchó. Sus manos recorrían su espalda, sus caderas, aprendiendo la forma de su cuerpo. Las manos de ella desabrocharon los primeros botones de su camisa, ansiosas por sentir la piel cálida que había debajo. Valentina. Jadeó él contra su boca, dime que no has dejado de pensar en mí desde anoche. No he podido pensar en otra cosa, admitió ella en un susurro, sintiéndose a la vez liberada y aterrorizada por su propia honestidad. Bien, dijo él con una satisfacción gutural. Porque yo no he podido pensar en cómo hacerte mía de todas las formas posibles. Aquí. Ahora. La besó de nuevo, un beso que prometía un placer oscuro y prohibido. Justo cuando la pasión amenazaba con consumirlos por completo, el teléfono de la oficina de Mateo sonó, un chillido estridente que rompió el hechizo. Ambos se congelaron. El identificador de llamadas en la pantalla del teléfono del escritorio brillaba con un nombre, Arturo Rivas. El padre de Mateo. La expresión de Mateo cambió instantáneamente. El deseo fue reemplazado por una máscara de fría irritación. Se apartó de Valentina suavemente pero con firmeza, poniéndola de pie. Vístete, le ordenó en voz baja, mientras se abotonaba la camisa. Espera fuera. Aturdida y sonrojada, Valentina se arregló la ropa y salió de la oficina, cerrando la puerta tras de sí. Podía escuchar la voz apagada de Mateo, más formal, más fría. El cambio había sido tan repentino que le dio un latigazo. Se sentía usada, desechada. Se dio cuenta de la precariedad de su situación. No era una cita. No era el comienzo de una relación. Era un juego para él, un juego de poder y posesión, y ella estaba cayendo de cabeza en su trampa. Cuando Mateo finalmente salió de la oficina, su rostro era una máscara impenetrable. Tengo que irme. Asuntos familiares, dijo bruscamente. ¿Y qué hay de esto? ¿De nosotros?, preguntó Valentina, su voz temblorosa. Él la miró, y por un momento, vio un destello de conflicto en sus ojos. Pero desapareció tan rápido como llegó. Continuaremos esto más tarde. Vete a casa, Valentina. Se fue sin otra palabra, dejándola sola en la oficina vacía y silenciosa, con el corazón hecho un lío. Los días siguientes fueron una tortura. Mateo actuaba como si nada hubiera pasado. En público, era su jefe frío y exigente. No había más toques secretos, ni miradas cargadas de deseo. Valentina se sentía humillada, furiosa consigo misma por haber sido tan débil. Ricardo la llamó de nuevo, y esta vez, ella aceptó cenar con él. Necesitaba normalidad.
Necesitaba a alguien que la tratara con amabilidad, no como una posesión que se puede coger y dejar a voluntad. La cena con Ricardo fue agradable. Era divertido, inteligente y, sobre todo, amable. La escuchaba, se reía de sus chistes y la hacía sentir valorada. A mitad de la cena, Ricardo la tomó de la mano sobre la mesa. Valentina, seré directo. Me gustas mucho. Eres una bocanada de aire fresco. Ella sonrió, pero se sintió un fraude. Mientras Ricardo hablaba, sus pensamientos volvían a Mateo, a la intensidad de su mirada, al sabor de sus besos. El lunes, Valentina llegó a la oficina decidida a recuperar el control. Iba a ser profesional, a ignorar a Mateo y a considerar seriamente darle una oportunidad a Ricardo. Pero Mateo tenía otros planes. Cuando ella pasó por su oficina, él la llamó. Dentro, sobre su escritorio, había un pequeño jarrón con una sola rosa roja de tallo largo. Te eché de menos este fin de semana, dijo él en voz baja, para que solo ella pudiera oír. Ella lo miró con incredulidad. Ah, sí. Porque tenías una forma muy extraña de demostrarlo. Él se acercó a ella. Mi padre, es complicado. No tiene nada que ver contigo. Todo tiene que ver conmigo cuando me dejas tirada en tu oficina después de eso, replicó ella. Nunca te dejaría tirada, dijo él, su voz se volvió más profunda, más persuasiva. Cogió la rosa y se la ofreció. Fue un error dejarte ir así. No volverá a suceder. Estuve pensando en ti todo el fin de semana. Imaginando cosas. Describió en voz baja y sensual exactamente lo que había estado imaginando, detalles íntimos y explícitos que hicieron que a Valentina le ardieran las mejillas y su pulso se acelerara. Era un maestro de la manipulación, sabía exactamente qué botones pulsar. Eres una distracción terrible, Valentina Morales, concluyó, su pulgar rozando su labio inferior. La distracción más deliciosa que he tenido. No soy una distracción, dijo ella, aunque su voz carecía de convicción. Oh, si lo eres, ronroneó. Y me encanta. Cena conmigo esta noche. En un lugar de verdad. Sin interrupciones. Ella sabía que debería decir que no. Sabía que Ricardo era la opción segura, la opción sensata. Pero la emoción peligrosa que Mateo le ofrecía era como una droga. Está bien, aceptó finalmente, odiándose un poco por ello. La sonrisa triunfante y posesiva que se dibujó en el rostro de Mateo le dijo todo lo que necesitaba saber. Había ganado esta ronda. Pero Valentina se preguntó, mientras salía de su oficina con la rosa en la mano, ¿quién ganaría la guerra? ¿Y a qué precio? Esa noche, Mateo la llevó a un restaurante exclusivo y apartado, uno de esos lugares sin nombre en la puerta donde la privacidad era el principal lujo. Por primera vez, la trató no como a una empleada o a una posesión, sino como a una cita. Le corrió la silla, la escuchó hablar de su infancia, de sus sueños de abrir una pequeña consultoría de gestión de proyectos algún día. Él, a su vez, le contó fragmentos de su propia vida, nunca demasiado, pero lo suficiente para que ella viera destellos del hombre detrás de la máscara. Le habló de su abuelo, el fundador original de Rivas Corp, un hombre al que admiraba. Él entendía que los negocios se construyen con pasión, no solo con números, dijo Mateo, una nota de nostalgia en su voz. ¿Y qué pasó con esa pasión?, preguntó Valentina suavemente. La mirada de Mateo se endureció. Mi padre la consideraba una debilidad. Después de unos malos negocios, mi padre se hizo cargo y cambió la filosofía de la empresa. Todo se convirtió en control, en desconfianza. Era la primera vez que mostraba una vulnerabilidad genuina. Valentina sintió el impulso de cogerle la mano. Después de la cena, no la llevó a casa. La llevó a su ático. El lugar era tan frío y minimalista como ella había imaginado, pero las vistas panorámicas de la ciudad eran impresionantes. Bienvenida a mi fortaleza de soledad, dijo él con un toque de ironía.
No parece tan solitaria ahora mismo, respondió ella. Se acercó a él y, esta vez, fue ella quien inició el beso. Él respondió con un hambre contenida, levantándola en sus brazos y llevándola a su dormitorio. Su relación, si es que se le podía llamar así, comenzó en serio esa noche. Era un torbellino de pasión secreta. Momentos robados en la oficina, fines de semana encerrados en su ático, lejos del mundo. Mateo era un amante increíble, atento y exigente. Sabía exactamente cómo hacerla sentir como la única mujer en el mundo. Su posesividad, que al principio la había asustado, ahora se sentía como una forma de adoración. No quiero que nadie más te mire así, le susurraba mientras le hacía el amor. Esta sonrisa es mía. Y Valentina, perdida en la neblina del deseo, estaba empezando a creerlo. Dejó de contestar las llamadas de Ricardo. Se distanció de Sofía, que la miraba con una mezcla de preocupación y juicio. Su mundo se había reducido a Mateo. Pero las sombras nunca estaban lejos. Un día, Valentina llegó al ático de Mateo usando la llave que él le había dado y lo escuchó discutiendo acaloradamente por teléfono en su estudio. La puerta estaba entreabierta. No, padre. No es de tu incumbencia. Es mi vida privada. Hubo una pausa, y luego la voz de Mateo, más dura. No, no la conoces. Y no tienes derecho a opinar sobre ella. Sí, es de Innovatec. ¿Y qué? Eso es ridículo. Esa teoría de la conspiración tuya es de hace 20 años. No tiene nada que ver con ella. Escucha, tengo que irme. Colgó con fuerza. Valentina se quedó helada. ¿Teoría de la conspiración? ¿Su padre la conocía de alguna manera? Cuando Mateo salió del estudio, la vio allí y su rostro se ensombreció. ¿Qué escuchaste? Escuché que le mentiste a tu padre sobre mí, dijo ella en voz baja. ¿Y qué tiene una teoría de la conspiración que me involucra? Mateo se pasó una mano por el pelo, un gesto de frustración. Mi padre es paranoico. Ve enemigos en todas partes. Cree que la familia de cualquiera que haya competido con nosotros es un enemigo potencial. Es una tontería. ¿La familia de quién?, presionó ella. No importa, Valentina. Es el pasado. La cogió por los brazos. Lo único que importa es esto. Nosotros. La besó, tratando de borrar sus dudas con pasión, una táctica que siempre funcionaba. Pero esta vez, una pequeña semilla de inquietud se plantó en el corazón de Valentina. Las cosas llegaron a un punto crítico una semana después. Mateo había sido inusualmente distante. Un día, Valentina encontró un expediente en una de las mesas de la sala de juntas. Llevaba su apellido, Morales. La curiosidad la venció. Lo abrió. Dentro había una investigación privada. Sobre ella. Sobre su familia. Sobre su padre, un ingeniero que había tenido una pequeña firma de consultoría que competía con una de las divisiones de Rivas Corp hacía casi 2 décadas, antes de jubilarse. Había notas al margen con la caligrafía de Mateo. La última nota, escrita con una pluma furiosa, decía, ¿coincidencia? Se sintió enferma. Él la estaba investigando. Toda su relación, todas sus palabras íntimas, se sintieron como una farsa, como parte de un interrogatorio. Lo esperó en su oficina esa tarde, con el expediente en la mano. Cuando él entró y la vio, supo que estaba atrapado. Valentina, puedo explicarlo. Explícame esto, Mateo, gritó ella, arrojando el expediente sobre su escritorio. Una investigación sobre mí. ¿Qué es esto? ¿Creías que era una espía corporativa? ¿Creías que me acerqué a ti para, qué? Mi padre puso esas ideas en mi cabeza, dijo él, su voz era tensa. Son viejas paranoias, viejas guerras comerciales. No significan nada. ¿No significan nada? Estás dudando de mí, Mateo.
Después de todo esto, todavía ves a la empleada, al enemigo potencial, no a mí. Las lágrimas de rabia y dolor corrían por sus mejillas. No es cierto, rugió él, acercándose a ella. Eres lo más importante de mi vida. Pero mi pasado, mi familia, están llenos de historias de traición. A veces me cuesta confiar. El amor sin confianza no es amor, Mateo. Es posesión. Es control. Y yo no puedo vivir así, sollozó ella. Tú y tus celos, tu paranoia, lo están destruyendo todo. Se giró para irse. Él la agarró del brazo. No te vayas. Valentina, por favor. Su rostro estaba lleno de una desesperación que nunca antes había visto. Era como si la máscara se hubiera roto por completo, revelando a un hombre aterrorizado de estar solo. No puedo evitarlo, dijo, su voz quebrada. La idea de que no seas quien creo que eres, la idea de perderte, me vuelve loco. No lo sé hacer de otra manera. En ese momento, Valentina vio toda su tragedia. Era un prisionero de su propio pasado, de las lecciones venenosas de su padre. Sintió lástima por él. Pero también sabía que no podía arreglarlo. Solo él podía. Aprende, Mateo, susurró ella, soltándose suavemente. Aprende a confiar. Aprende a amar de verdad. Porque si no lo haces, siempre estarás solo, rodeado de tus muros grises. Y con eso, se fue. Dejó el expediente en su escritorio, dejó la rosa, ahora marchita, en el jarrón. Salió de su oficina, y esta vez, supo que era para siempre. O eso creía. La ruptura fue como una amputación. Valentina se sentía vacía, hueca. Cada rincón de la oficina le recordaba a Mateo, la sala de juntas donde habían chocado, la terraza donde la había besado por primera vez, su imponente oficina de cristal, ahora una fortaleza a la que ya no tenía acceso. Presentó su renuncia al día siguiente. No podía seguir trabajando allí, viéndolo todos los días, viviendo en los fantasmas de lo que había sido. El director de recursos humanos, un hombre afable llamado Carlos, la miró con tristeza. Eres una de nuestras mejores empleadas, Valentina. Es una gran pérdida. ¿Estás segura de que no hay nada que podamos hacer para que te quedes? Estoy segura, Carlos. Necesito un nuevo comienzo, dijo ella, su voz firme a pesar del nudo en su garganta. No mencionó a Mateo. Su aventura había sido un secreto tan bien guardado que nadie sospechaba la verdadera razón de su partida. Sofía, sin embargo, lo sabía. No todos los detalles, pero sabía lo suficiente. La abrazó con fuerza en su último día. ¿Estás bien?, le preguntó, examinando su rostro. No, pero lo estaré, respondió Valentina. Era como un incendio, Sof. Intenso y cálido, pero sabía que si me quedaba, me quemaría hasta los cimientos. Mateo no intentó detenerla. Ni una llamada. Ni un mensaje. Ni una palabra. Su silencio era más elocuente que cualquier grito. Para Valentina, era la confirmación de que todo había sido un juego de poder para él. Una vez que ella se había negado a seguir sus reglas, una vez que había desafiado su control, la había descartado. El dolor de esa realización fue agudo, pero también liberador. Le dio la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Se tomó un mes de descanso. Viajó a un pequeño pueblo costero, donde pasaba los días leyendo en la playa, caminando por la orilla y redescubriendo el sonido de su propia risa. Poco a poco, los colores volvieron a su mundo, no porque alguien se los impusiera, sino porque ella misma los elegía. Decidió no volver al mundo corporativo. Las palabras de Mateo sobre sus ocurrencias y sus sueños de tener su propia consultoría, aunque dichas con sarcasmo, habían plantado una semilla. Usó sus ahorros para alquilar una pequeña oficina y fundó Proyectos con Alma, una consultoría boutique de gestión de proyectos para pequeñas empresas y startups que no podían permitirse los servicios de gigantes como Rivas Corp.
fue un comienzo humilde. Los primeros meses fueron duros. Trabajaba 16 horas al día, era su propia jefa, secretaria y chica del café. Pero se sentía más viva que nunca. Su optimismo, su energía, ya no eran motivo de burla, eran su mayor activo. Sus clientes la adoraban. Les encantaba su enfoque práctico, su empatía y su habilidad para transformar el caos en orden. Mientras tanto, en la torre de Rivas Corp, el invierno había llegado para quedarse. Sin Valentina, la oficina volvió a ser un lugar silencioso y gris. Mateo estaba más amargado y distante que nunca. Despedía a la gente por errores menores. Las reuniones eran tensas y heladas. El expediente sobre la familia Morales seguía en un cajón de su escritorio, una acusación silenciosa. Arturo Rivas, su padre, estaba eufórico con la partida de Valentina. Te lo dije, hijo. Esa clase de mujer solo trae problemas. Optimismo, alegría, son fachadas para la debilidad y la traición. Hizo bien en irse. Probablemente se dio cuenta de que estabas a punto de descubrir su juego. Mateo no respondía. Dejaba que su padre hablara, que reforzara los muros que él mismo había ayudado a construir a su alrededor. Pero por la noche, en su ático vacío, el silencio era un grito. Podía oler su perfume en las almohadas. Veía su vestido rojo sangre colgado en el fondo del armario, donde ella lo había olvidado. El lugar, que una vez fue su santuario, ahora era su prisión. Estaba solo, tal como ella había predicho. Y era un infierno. Un día, sin saber por qué, buscó su nombre en Internet. Encontró la página web de Proyectos con Alma. Era sencilla, colorida, llena de testimonios brillantes de clientes satisfechos. Había una foto de ella, sonriendo a la cámara, sus ojos brillando con una confianza y una paz que él nunca le había visto. No era la sonrisa desafiante que le dirigía a él, ni la sonrisa extasiada de su pasión. Era una sonrisa de genuina y profunda felicidad. Y no era para él. Verla prosperar sin él, feliz sin él, fue como una puñalada en el corazón. Los celos, ese monstruo familiar, volvieron con una fuerza brutal. Pero esta vez, estaban mezclados con algo más, un arrepentimiento tan profundo que le cortaba la respiración. Había tenido la luz en sus manos y la había aplastado por orgullo, por una paranoia heredada. Había sido un idiota. La historia de la traición de la familia Morales, que su padre había contado durante años, comenzó a parecerle hueca. ¿Y si su padre estaba equivocado? ¿Y si se había equivocado toda su vida? Impulsado por una necesidad desesperada de saber la verdad, hizo algo que nunca había hecho, cuestionó a su padre. Desempolvó los archivos viejos de la compañía, los balances de hace 20 años. Contrató a su propio investigador privado, uno que no respondiera ante su padre, para que indagara en las circunstancias del casi colapso de Rivas Corp y la supuesta implicación de la pequeña consultora del padre de Valentina. Los resultados llegaron 3 semanas después y destrozaron el mundo de Mateo. La verdad era fea y simple. No había habido traición por parte del señor Morales. De hecho, el padre de Valentina le había advertido a Arturo Rivas sobre una mala inversión de alto riesgo. Pero Arturo, en su arrogancia, lo había ignorado. Cuando la inversión fracasó estrepitosamente, casi llevando a la empresa a la quiebra, Arturo necesitaba un chivo expiatorio para salvar su reputación ante su propio padre, el abuelo de Mateo. Culpó a su competidor más pequeño, el padre de Valentina, creando una narrativa de espionaje industrial y traición que nunca existió. Toda la amargura de Mateo, todo el credo de desconfianza con el que había sido criado, se basaba en la mentira de un hombre para ocultar su propio y monumental fracaso. Esa noche, confrontó a su padre. La discusión fue volcánica. «Me mentiste», le gritó Mateo, arrojando el informe del investigador sobre la mesa de caoba. Construiste mi vida entera sobre una mentira para proteger tu propio orgullo. Arturo Rivas, por primera vez en su vida, pareció pequeño, acorralado.
Hice lo que tenía que hacer para proteger a esta familia, para proteger el legado de tu abuelo. Destruiste el legado de mi abuelo, replicó Mateo. Su legado era la pasión y la confianza, y tú lo convertiste en un mausoleo de miedo y paranoia. Me convertiste en ti. La brecha entre ellos se convirtió en un abismo insalvable. Mateo se dio cuenta de que había perdido dos cosas por las mentiras de su padre, una vida de paz y a Valentina. Ahora solo podía intentar recuperar una de ellas. Sabía que no podía simplemente aparecerse en su vida. Tenía que ganárselo. Empezó de forma sutil. A través de una empresa fantasma, contrató los servicios de proyectos con alma para una supuesta startup, dándole a Valentina su primer gran contrato, uno que aseguró la viabilidad de su negocio durante el primer año. La observaba desde lejos, viéndola trabajar con pasión en el proyecto, sin saber que era para él. Unos meses después, cuando supo que ella estaba buscando expandirse a una oficina más grande, se aseguró de que el local perfecto, a un precio inexplicablemente bajo, estuviera disponible para ella. Eran gestos vacíos, lo sabía, pero era todo lo que se atrevía a hacer. Hasta que un día, no pudo más. La necesidad de verla, de hablar con ella, de pedirle perdón, era abrumadora. Se presentó en su nueva oficina. Era un espacio luminoso, con paredes de colores vivos y plantas por todas partes. Era el opuesto exacto de su propio entorno. Ella estaba en una reunión con un cliente. Cuando lo vio de pie en la puerta, se quedó helada. Se disculpó con su cliente y salió a recibirlo. Su rostro era una máscara de fría profesionalidad. ¿Señor Rivas? ¿A qué debo el placer? La formalidad fue como una bofetada. Valentina, necesito hablar contigo, dijo él, su voz sonaba extraña en ese ambiente alegre. Creo que ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir, respondió ella. No. No lo hemos hecho. Yo no lo he hecho, insistió él. Por favor. Solo 5 minutos. Ella dudó, pero luego asintió y lo llevó a su despacho privado. Era pequeño, pero acogedor, con una foto de sus padres sonriendo en el escritorio. Él se quedó de pie en el centro de la habitación, sintiéndose como un gigante torpe y oscuro. Tenías razón, empezó, su voz ronca. Sobre todo. Sobre la confianza. Sobre la posesión. Sobre mí. Le contó todo. La mentira de su padre, su propia investigación, la verdad que había descubierto. No como una excusa, sino como una confesión. He vivido toda mi vida en una prisión de mentiras, Valentina. Y te arrastré a ella. Te juzgué, te herí, y traté de convertirte en algo tan roto y gris como yo, solo porque no podía soportar tu luz. Las lágrimas brillaban en los ojos de él, algo que Valentina nunca habría creído posible. Lo siento. Esas palabras no son suficientes, lo sé. Pero lo siento desde el fondo de mi alma destrozada. Destruí lo mejor que me había pasado en la vida por un orgullo que ni siquiera era mío. Valentina lo escuchó en silencio, su corazón latiendo con una mezcla de viejos dolores y una nueva y sorprendente compasión. Vio al hombre vulnerable que había vislumbrado aquella noche en su oficina, el hombre aterrorizado de estar solo. Gracias por decirme la verdad, dijo finalmente, su voz suave. Lo aprecio. ¿Puedes perdonarme?, preguntó él, su voz era casi un ruego. Ella respiró hondo. El perdón es un proceso, Mateo. Te perdono por el dolor que me causaste. Pero no sé si puedo olvidar. No sé si puedo volver a confiar en ti. No te pido que lo hagas ahora, dijo él rápidamente. Solo pido una oportunidad. No para volver a lo de antes, sino para empezar de nuevo. Para mostrarte que puedo ser el hombre que mereces, no el monstruo que fui. Déjame invitarte a un café. Sin juegos, sin posesión. Solo, una conversación. Si después de eso quieres que me vaya de tu vida para siempre, lo haré. Valentina lo miró durante un largo momento.
Vio el arrepentimiento genuino en sus ojos, la esperanza desesperada. Sabía que era un riesgo. Un riesgo enorme. Pero también recordó la pasión, la conexión que habían tenido bajo todas las capas de dolor. Y vio al hombre que estaba dispuesto a demoler sus propios muros por ella. Un café, dijo finalmente. Solo un café. La sonrisa que iluminó el rostro de Mateo no fue la de un depredador triunfante. Fue la sonrisa de un hombre al que le acaban de conceder un indulto. Fue el primer rayo de sol en su invierno personal. No sería fácil. El camino hacia la redención estaba lleno de escombros de su pasado. La confianza tendría que ser reconstruida, ladrillo por ladrillo. Valentina era más fuerte, más sabia ahora. No se dejaría poseer. Exigiría respeto, igualdad y honestidad. Y Mateo, por primera vez en su vida, estaba dispuesto a darlo todo, no para poseerla, sino para merecerla. El café se convirtió en dos, y luego en una cena. Lenta, cautelosamente, comenzaron a conocerse de nuevo. Mateo empezó a ir a terapia para deshacer el daño de años de manipulación de su padre. Vendió su ático frío y se compró un apartamento con un jardín. Empezó a usar camisas de colores. Aprendió a reír de nuevo, una risa que al principio era torpe, pero que poco a poco se volvió genuina, especialmente cuando estaba con ella. Valentina, por su parte, le enseñó a encontrar la alegría en las cosas pequeñas, un paseo por el parque, una película en casa, cocinar juntos. Vio cómo el hombre atormentado se transformaba en el hombre que siempre debió ser. Unos meses después, Ricardo Vega contactó a Valentina. Se habían mantenido como amigos lejanos. Escuché que estás saliendo con Rivas otra vez, le dijo por teléfono. ¿Es en serio, Val? Después de todo lo que te hizo pasar. Él ha cambiado, Ricardo, respondió ella con calma. La gente puede cambiar. Algunos leopardos nunca cambian sus manchas, advirtió él. Tal vez no, dijo ella. Pero algunas personas están dispuestas a pasar por un infierno para quitarse la piel vieja. Y él lo está haciendo. Y era verdad. Mateo seguía teniendo momentos de posesividad, destellos de su antiguo yo, pero ahora los reconocía y hablaba de ellos con ella. Se disculpaba. Trabajaba en ello. Estaba aprendiendo a amar, no como un conquistador, sino como un compañero. Un año después de su reencuentro, durante una puesta de sol en la misma playa donde Valentina se había curado, Mateo se arrodilló. No le ofreció un imperio. No le prometió el mundo. Le ofreció su corazón, remendado pero ahora entero y completamente suyo. No quiero poseer tu alegría, Valentina. Quiero ser parte de ella. Quiero ser la razón de algunas de tus sonrisas, si me lo permites. Cásate conmigo. Con lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas, ella dijo que sí. Su boda fue pequeña e íntima. Sofía fue su dama de honor. Mateo no invitó a su padre. La historia de su amor se convirtió en una leyenda silenciosa en ambas empresas. La fría Rivas Corp comenzó a cambiar, infundida con un poco del espíritu de proyectos con alma. Años después, sentados en el jardín de su casa, una casa llena de risas y colores, veían a sus dos hijos jugar en el césped. Una niña con los ojos oscuros y la determinación de su padre, y un niño con la sonrisa luminosa y el espíritu alegre de su madre. Mateo rodeó a Valentina con sus brazos y apoyó la barbilla en su hombro. Gracias, susurró. ¿Por qué?, preguntó ella, recostándose contra él. Por no rendirte conmigo. Por enseñarme a ver en color. La dejó por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que la amargura era fuerza y la desconfianza era sabiduría. Pero cuando la vio renacer, feliz y amada por sí misma, el arrepentimiento y los celos le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Mateo y Valentina es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una persona no reside en los muros que construye, sino en el coraje que se necesita para derribarlos.
A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Y si te ha gustado, suscríbete al canal.